Hola, amigos de YouTube, yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo. Bienvenidos a mi canal Sanando desde el Alma. Y en esta vez les traigo una entrega más, un video más de estos que se le había prometido relacionados con la ansiedad. Ya en mi canal ya tengo dos videos relacionados con la ansiedad. Si no los han visto, los invito a que vayan y los vean. Voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para que vean esos videos también. Recuerden que hay un primer video relacionado a la ansiedad como un sentimiento y en ese video les explicaba que cuando la gente habla de ansiedad o escucha sobre la ansiedad, lo primero que se le viene a la mente es la ansiedad como un trastorno, como una patología. Pero yo les explicaba o les he explicado en esta serie de videos que no necesariamente es así. Y el video siguiente está relacionado a la ansiedad como un síntoma, cuando ya la ansiedad se convierte en un síntoma como eh, un interruptor, como una lucecita, y les ponía el ejemplo la luz de check de los carros, que nos está diciendo que hay algo mal adentro, que les explicaba que la ansiedad de una u otra manera nos ayuda a enfrentar retos, pero que debe haber un equilibrio entre activar el cuerpo para enfrentar un reto y luego desactivarlo. Y que la ansiedad se vuelve como ese switch o como ese apagador que enciende o activa el cuerpo, pero que no debería estar encendido todo el tiempo. Y cuando eso sucede y está encendido más de la cuenta o estamos en esa eh, constante activación, es cuando comienza a haber un síntoma, cuando nos comienza a generar malestar. En esta serie, en este video que corresponde a esta serie, que no es el último, de una vez les aclaro, hay un video más con respecto a la ansiedad. Voy a hablarles específicamente de los trastornos, cuando ya la ansiedad se convierte en un trastorno. Y el hablarle de los trastornos y explicarle un poco cada uno de los trastornos, no lo hago para que aprendan todos los trastornos, para que conozcan el nombre de todos los trastornos, pero sí para que aprendan a identificarlos si en algún momento han tenido algún trastorno de ansiedad, porque hay varios y les voy a explicar ahora, o algún familiar ha padecido algún trastorno de ansiedad, o tienen alguna persona conocida que tiene algún trastorno de ansiedad. Entonces les voy a explicar un poco los síntomas, por qué sucede esto, y si conocen a alguien con un trastorno de ansiedad, le invito a que comparte este video porque les puede servir y puede ser de mucha utilidad a estas personas y también a todo el que lo vea porque es una información valiosa. Ahora, los trastornos de ansiedad, hay varios trastornos de ansiedad o desórdenes de ansiedad que también le llaman. Primero les voy a explicar, basado en lo que venía hablando de los videos, cuando ya se convierte en un trastorno de ansiedad es porque el sistema está activo mucho tiempo. Cuando hay ansiedad o miedo hacia alguna situación, pero ya se convierte en algo habitual. Con el ejemplo que le ponía, como en el video anterior, como un electrodoméstico que usted lo enciende y que pasa encendido todo el día por muchos días, que es cuando comienza a dar señales y puede fundirse, puede quemarse cuando es un electrodoméstico, lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Y entonces, en este caso, en el video anterior cuando comienza a dar síntomas, pero cuando esos síntomas no son escuchados, cuando esa ansiedad que nos viene a comunicar algo no es escuchada, termina convirtiéndose en un trastorno, termina convirtiéndose en un estilo de vida para la persona que tiene este trastorno y que termina siendo muy incapacitante. Y en los videos anteriores les hablaba de la ansiedad y todavía no les hablaba que era necesario llevar un tratamiento. Inclusive cuando la ansiedad es un síntoma, no necesariamente necesita un tratamiento la persona, sino que poner atención a lo que está comunicando la ansiedad y corregir esos pensamientos o esas situaciones que están provocando esa ansiedad como síntoma. Si consideran cuando la ansiedad ya es un síntoma para que no llegue a convertirse en un trastorno, que necesitan ayuda terapéutica, psicoterapéutica, pueden hacerlo. Pero no es obligación llevar ayuda psicoterapéutica cuando la ansiedad está apenas convirtiéndose en un síntoma, una señal o una alarma o nos está comunicando algo. Pero cuando ya se convierte en un trastorno, sí, es necesario el acompañamiento de un terapeuta, de un psicólogo debidamente especializado, certificado, que se lleve todo un tratamiento
con objetivos a seguir, metas a seguir, a cumplir para tratar ese trastorno. E incluso cuando ya la ansiedad es un trastorno, se requiere también de un trabajo interdisciplinario, trabajar con médicos, porque tal vez o en muchos casos la persona necesita medicación, necesita ansiolíticos, que son medicamentos especializados para controlar la ansiedad. De los más comunes son las benzodiazepinas, como la lorazepam, la diazepam, la clonazepam, eh, que lo que hacen es controlar un poco la ansiedad. Y tal vez también necesite intervención de otro tipo de profesionales de la salud para trabajar esta ansiedad. Por lo tanto, cuando la ansiedad es un trastorno, ya hay que poner atención, ya hay que ver un abordaje de este trastorno para que la persona llegue a tener calidad de vida, para que llegue o el trastorno llegue a estar en remisión, o eso quiere decir que no van a haber más síntomas incapacitantes que le vayan a generar malestar a la persona. Y ahora le voy a hablar un poco de cuáles son los trastornos que existen, cuáles son las características de esos trastornos. Uno de los primeros es el trastorno por separación. Se da usualmente en niños, pero también los adultos pueden tener trastorno o ansiedad trastorno de ansiedad por separación o desorden de ansiedad por separación. En este caso, el miedo o la ansiedad se da, como dice el nombre del trastorno, por la separación de figuras de apego. Por eso le decía que es común en niños. Cuando los niños, cuando usualmente las figuras de apego son los padres, y cuando tienen este miedo a separarse de los padres, esa preocupación por la pérdida de la figura de apego, en este caso por los padres, esta preocupación porque los papás se van a ir, porque no van a regresar, porque me van a abandonar, e inclusive comienzan a pensar que en posibles daños, que si mis papás no están, me va a pasar algo malo, voy a tener lesiones, va a haber un desastre, un accidente, me puede provocar la muerte, o una preocupación por si son esos lugares abiertos, si los papás lo dejan en lugares abiertos, eh, que pueda pasar algo malo, que los puedan secuestrar, que los puedan perder, y entonces está este miedo, esta ansiedad a separarse de esas figuras de apego, que en muchos casos son los padres. En el caso de los niños, esto sucede cuando estos síntomas duran más de 4 semanas. O sea, no es que un niño llega a tener ansiedad por separación, pasa muy frecuentemente cuando son los primeros días de clases en la escuela o en el kinder, en el jardín de niños, en materno, como le llamen en cada uno de los países, que hay un poco de esta ansiedad de separarse las figuras de apego, pero no se puede llamar un trastorno de ansiedad por separación porque si es 1 o 2 días, no se cumple este criterio de que sean 4 semanas seguidas. Apenas sería una señal de alarma. Pero cuando ya se da por estos síntomas por 4 semanas seguidas, ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad por separación. Y en el caso de los adultos, cuando estos síntomas duran 6 meses o más. Y en el caso de los adultos, las figuras de apego pueden ser los mismos papás que todavía no se han separado, no se han independizado, o la pareja, o cualquier otra persona que la vea como una figura de apego. Y esto sería el trastorno de ansiedad por separación. El otro trastorno relacionado con la ansiedad es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es la incapacidad para hablar en situaciones específicas, a pesar de que en otras situaciones se puede hablar. En este caso también se da mucho en los niños y que no hablan, puede ser en la escuela, pero sí hablan en la casa, no hablan en la iglesia o en algún otro lugar donde van, pero sí hablan en la casa, o sí le hablan a personas, a algunas personas, a los tíos, a los papás, pero no a los maestros, no a personas que tal vez no tengan mucha confianza, aunque también es raro, pero también se puede dar en adultos que en ciertas situaciones le genera mucho miedo, mucha ansiedad, y entonces no hablan, se quedan callados como si estuvieran mudos, pero sí tienen la capacidad de hablar. Y en el caso de el criterio para que se dé este trastorno de mutismo selectivo, es que los síntomas persistan por más de un mes. Si los síntomas de que la persona, el individuo, niño o adulto,
aunque les comentaba que es más frecuente en niños, dura más de un mes en que en esa situación, por ejemplo, en la escuela no habla, no le habla a nadie, es como si estuviera mudo, se podría hablar de un trastorno de mutismo selectivo y se da por esta ansiedad o este miedo al hablar, a expresarse. ¿Por qué? Porque no conoce el lugar, porque no conoce a las personas, porque no estás familiarizado y eso le genera mucha ansiedad o le genera miedo a lo que podría pasarle y entonces se cierra, por decirlo así de alguna manera, en mejor no hablar. Mejor me quedo callado, no digo nada, porque es tanta la ansiedad que ni siquiera le permite expresar palabras. Y el otro eh, trastorno o de ansiedad, en esta familia de trastornos de ansiedad, porque es una familia, gran familia, una gama de varios trastornos relacionados con la ansiedad, tenemos la fobia. Y las fobias sí son quizás un poco más conocidas por las personas, mucho relacionado por películas, como películas de personas que le tienen miedo a las arañas, aracnofobia. Hay una película relacionada a esto. Y es precisamente ese miedo o ansiedad hacia un objeto o situación, que podría ser un animal, que podría ser un lugar, podría ser una situación en sí, que sea el foco o lo que le genere miedo. Este miedo usualmente, eh, o una evitación a lo que le causa la fobia, usualmente el miedo no es proporcional al peligro que la persona está interpretando, no hay un peligro real al objeto que se le tiene miedo. O sea, el miedo es más grande que el posible peligro, si es que hay algún peligro, porque hay personas que le tienen fobia a insectos que se sabe que no les va a generar ningún tipo de peligro, pero la fobia es real y persiste. Y entonces, en este caso, cuando la fobia es a algo, o en alguna situación o algún animal, pero que no les va a generar peligro, pero sí es interpretado por la persona como un peligro, magnifica el posible peligro. Y para la persona es muy real. En este caso, el criterio de tiempo es 6 meses. Cuando hay una fobia o un miedo a un objeto específico o a una situación y ese miedo es persistente durante 6 meses, se puede hablar de un trastorno de fobia. Antes de eso, solo una alarma, una señal de alarma o solo es un miedo que sí se puede eh, llegar a dar o a desencadenar en un trastorno de fobia, pero que si todavía no tiene los 6 meses de tenerle miedo a este objeto o a esta situación, no se podría hablar todavía en ese momento de un trastorno de fobia. Y en este caso hay muchos, muchísimos tipos de fobia. Le hablaba ahora de la aracnofobia o fobia o miedo a las arañas, pero puede haber cualquier otro tipo de insectos. Le voy a hablar un poco, le voy a comentar algunos tipos de fobia un poco curiosos, algunos un poco comunes, pero existen muchísimos. Incluso se podría hacer un video completo de todo el montón de fobias que existen, porque el miedo o el rechazo o la ansiedad hacia un objeto o una situación puede ser a cualquier situación, inclusive miedo o fobia al agua o miedo o fobia a bañarse, por ejemplo. Y a cualquier situación que se le pueda venir a la mente, puede haber alguna persona que desencadene un miedo, una ansiedad o una fobia a, a esto específico. En este caso, pues, por ejemplo, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, que sí es un poco común. La hematofobia, que es el miedo a la sangre, a ver sangre, un miedo, una aversión, una ansiedad. Está la elurofobia, que es miedo a los gatos. La ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes, que es igual un poco común. La pirofobia, que es el miedo al fuego. La tonitrofobia, que es el miedo a los truenos. La melatofobia, miedo al color negro. La dentofobia, miedo a los dentistas o a ir al dentista. La coulurofobia, que es el miedo a los payasos. O la captrofobia, que es el miedo a los espejos. Y así hay muchos más de objetos o situaciones a las cuales pues, pueden ser temidas y pueden desencadenar o puede generar ansiedad y puede desencadenar un trastorno específico de fobia. Y luego está la ansiedad social o la fobia social.
que también le llaman cualquiera de las dos, ansiedad social o fobia social. En este caso, el miedo a esas situaciones donde la persona o el individuo estará expuesto al escrutinio de los demás, a las interacciones sociales, por ejemplo, a conocer gente, a conversar, a actuar frente a otras personas. Y usualmente la persona que tiene este miedo, esta ansiedad, puede pensar de que lo pueden humillar, que algo que vaya a hacer o vaya a decir vaya a ser juzgado, vaya a ser mal visto, le vaya a poner en vergüenza. Y esto es lo que desencadena las síntomas de fobia. Recuerde que en el primer video les hablaba que para que haya lo primero, una ansiedad como sentimiento tiene que estar relacionada a un pensamiento. Y estos pensamientos en la fobia social de que va a ser, me van a juzgar de manera negativa a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy haciendo, es lo que provoca la fobia social o la ansiedad social específicamente. Luego está el trastorno o el trastorno de pánico. Y aquí es muy importante hacer la separación porque no es lo mismo un trastorno de pánico al ataque de pánico. Los ataques de pánico se pueden dar en cualquiera de los grupos o tipos de fobia, que es lo que estamos viendo hasta ahora, pero no necesariamente llegan a desencadenar un trastorno de pánico. Y el trastorno de pánico se da cuando esos ataques de pánico son recurrentes. O sea, se dan en el tiempo, pero se habla que muchas de las personas que han experimentado ansiedad en algún momento de la vida han tenido un ataque de pánico. También este tipo de trastornos de ansiedad es común de que sean comórbidos. ¿Qué quiere decir eso? Que un trastorno de ansiedad puede darse en conjunto con otro trastorno de ansiedad. O sea, pueden tener una fobia o una ansiedad por separación o cualquier otro tipo de ansiedad como las que vamos a ver ahorita más adelante. Pero específicamente, ¿qué es eh, un trastorno de pánico? Trastorno de pánico son ataques de pánico inesperados, recurrentes, por eso le decía que tienen que haber varios durante un mes, por ejemplo, que sería el plazo o el tiempo establecido. ¿Y qué es un ataque de pánico? Bueno, va muy relacionado a los síntomas de las ansiedades. La mayoría de ansiedades generan malestar en el pecho, generan sudoración, generan palpitaciones o taquicardia, generan temblores, generan hormigueo, pero en el caso del ataque de pánico también estos síntomas de la ansiedad son más intensos y van relacionados a otros síntomas, como náuseas, como escalofríos, como dolor abdominal, como mareos, o incluso mucho calor, aturdimiento, debilidad, dolor en el oído, en los oídos, dolor de cabeza. Y es muy frecuente el miedo a perder el control y miedo a morir, porque puede dar un malestar en el pecho y las personas con ataques de pánico creen que me va a desencadenar un infarto y me voy a morir. Y muchas veces van al servicio de emergencias y le hacen todos los exámenes y están bien del corazón. Lo que tienen es un ataque de pánico. Pero cuando ese ataque de pánico, como les decía anteriormente, es recurrente y se da muy frecuentemente, pasa a ser un ataque de pánico para convertirse en un trastorno de pánico. Y eh, también está muy relacionado a que cuando ya la persona tiene un trastorno de pánico, preocupación al ataque de pánico. Ha tenido estos síntomas y son incapacitantes y la persona vive preocupada a que le vuelva a dar un ataque de pánico. Y es que el ataque de pánico le puede dar en cualquier momento. En algunas veces da señales, ciertos síntomas o signos de que viene un ataque de pánico, pero algunas veces no. Inclusive puede darse un ataque de pánico antes de dormir o cuando se está despertando de dormir y recurrentemente viene un ataque de pánico. Y entonces la persona que ya ha sufrido ataques de pánico y ya tiene trastorno de pánico, tiene una preocupación constante en qué momento me vendrá el ataque de pánico, cuándo me volverá a dar el ataque de pánico. Y es esta preocupación que es incapacitante.
tanto que les afectan todas las áreas de la vida, inclusive no salen de casa por este miedo a que se desencadene un ataque de pánico y no saber qué hacer o que creen que van a morir. Otro de los trastornos, y continuando con esta familia de trastornos de la ansiedad, es la agorafobia, que también va un poco relacionado a la fobia, pero es un poco más amplia la agorafobia. No es solo un miedo específico a un objeto, sino aquí es más a espacios abiertos. Por ejemplo, el usar el transporte público, como trenes, como buses, como taxis, a estar en lugares muy abiertos o muy cerrados, a hacer fila, al estar lugares donde haya mucha multitud, como centros comerciales, como conciertos, a estar solo fuera de casa. Todo este tipo de situaciones son las que pueden provocar o desencadenar una agorafobia. Y usualmente las personas con agorafobia tienen este miedo, un pensamiento de miedo a que no poder escapar, de que si vienen los síntomas de la ansiedad, no sé qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe que no hay ayuda disponible, no sabe cómo buscar la ayuda disponible. Y eso hace que se limiten, entonces, como es un miedo a espacios a pasos abiertos, entonces no salen de casa, muchas veces se encierran en la casa y no salen. Por esta misma ansiedad o este mismo miedo a salir y que desencadenen síntomas de ansiedad y no saber qué hacer y no tener la ayuda disponible. Y otro de los trastornos de la ansiedad eh, sería el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada usualmente se da cuando ese objeto o esa situación a la cual se tiene ansiedad ya no es específica uno o dos situaciones, sino que son varias situaciones las que pueden desencadenar la ansiedad y se llama trastorno de ansiedad generalizada. Usualmente es excesiva, no ocurre en la mayoría de los días por durante 6 meses. Para que sea una ansiedad generalizada tiene que darse por 6 meses, la mayoría de los días. Hay una dificultad para controlar la preocupación o la inquietud o el nerviosismo a estas situaciones a las que le generan ansiedad. Y también está relacionada con otros síntomas como cansancio fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones en el sueño, ya sea que les cueste dormir, que duerman y amanezcan cansados, o sea, no descansen, no hay calidad de sueño o no hay cantidad de sueño, se levantan durante las noches varias veces y us- los síntomas de la ansiedad generalizada sí son son frecuentes y son intensos, son excesivos. Los síntomas son los mismos de la ansiedad, pero son un poco más intensos que cualquiera de las otras ansiedades o tipos de ansiedad que les he explicado. Y como les decía, cuando hay ya un trastorno, sí es necesario la intervención de un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo, quizás relacionado a veces si se necesita también un psiquiatra o un médico, porque tal vez el paciente necesite también medicación y es necesario un abordaje con un proceso psicoterapéutico para trabajar todos estos síntomas de ansiedad. Entonces, si les gustó este video, les pido que lo compartan, que le den like al video, que se suscriban y que dejen comentarios. Si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden dejar comentarios y se les estaré respondiendo, ya sea en los mismos comentarios o en otros videos. Y recuerden que siempre hay tiempo para cambiar, pero no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y podemos empezar el cambio desde hoy. Si te gustó este video, voy a seguir subiendo videos iguales a estos relacionados con la salud mental, relacionados con también en algún momento con la metafísica, con la espiritualidad, porque todo va de la mano. Así que te invito a que compartas estos videos, te suscribas, denle un like para que la red social les notifique cada vez que coloco un nuevo video.
y nos vemos en la próxima entrega de esta serie de relacionada con la ansiedad.